Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la historia del emprendimiento en Venezuela y en el mundo, diría yo. Por eso vamos a conversar con el doctor Antonio Herrera Vaillant, quien es historiador, internacionalista, analista, también con diversos cargos en el sector gremial empresarial venezolano. Además, es presidente del Instituto Venezolano de Genealogía y ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Real Academia de la Historia de España. De modo que, con todos estos antecedentes y preparación, vamos a comentar su libro Bolívar Empresario. Un libro muy interesante que nos ayuda a modelar conductas exitosas y a examinar la historia de Venezuela desde el punto de vista empresarial. Por eso, bueno, bienvenido a nuestro programa Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Quisiera que por favor nos comentara por qué decidió escribir este libro, Bolívar Empresario. El libro nace de un ensayo original que fue publicado por la Academia de la Historia, derivado del descubrimiento de los documentos probatorios de los negocios que tenía el Libertador con los ingleses, con las compañías inglesas, y que él realmente formalizó en el año 1827 en su última visita a Caracas. Eso fue publicado en 1994 y en un ensayo que demostraba cómo el Libertador, aún en su época, también había sido víctima de la inseguridad jurídica imperante en Venezuela entonces, cuando el ensayo fue escrito y siempre. Fíjese, el libro Bolívar Empresario inicia con un capítulo que se denomina Bolívar Emprendedor y Gerente de Excepción. ¿En qué se basa este título? ¿Por qué tituló así? Porque Bolívar, como empresario agrícola, que fue de un principio, dio numerosas demostraciones en el manejo de sus haciendas, cómo optimizar la producción, cómo, digamos, reaccionar a las distintas eventualidades. Él fue realmente un hombre muy ágil en la percepción de las oportunidades para desarrollar nuevos negocios y negocios en el ramo agrícola y después en el minero. Es decir, que Bolívar tenía una muy buena mente empresarial que la ejercitó cada vez que tuvo oportunidad de hacerlo. Aquí también menciona algo que es muy interesante, ya que Simón Bolívar fue emprendedor desde muy temprana edad. Así es. Es interesante examinar, digamos, todos los documentos que afianzan este hecho y sobre todo cuando Bolívar decide cambiar de alguna manera o dedicarse a varias actividades, entre ellas la independencia. Pero eso ocurrió un poco más adelante. Bien. Cuando él decide emprender y ser gerente, ¿qué lo movió a realizar esas acciones? Bueno, es que Bolívar hereda la segunda fortuna de Venezuela junto con su hermano Juan Vicente. Y él tiene que defender y manejar esa fortuna desde los escasos 21 años. Es más, antes, porque antes estaba tutelado, pero en cuanto hace la mayoría de edad ya él entra en pleno en el manejo de sus bienes y los tiene que defender y lo demuestra. Es decir, cuidado con cualquiera que le invadiera un terreno a Bolívar, porque lo demandaba en el acto y lo llevaba a tribunales y obtenía que lo sacaran de los terrenos. Es decir, que la cosa esta de cogerse lo ajeno, con Bolívar no iba para nada. Otro tema interesante que se recoge en el libro es el tema de operaciones y logística que él realizaba para todas esas actividades de sus, vamos a llamarlo así, sus industrias agrícolas, ¿no? Agrícola. Sobre todo porque tenía una gran fortuna. Él exportaba mucho a Europa, sobre todo a Europa, a España, y en parte por eso se desarrolla el ímpetu hacia la independencia, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. La independencia en Latinoamérica en general y en Venezuela sobre todo, como todo, se desarrolla como una protesta contra el estatismo
y el intervencionismo del Estado español, que sofocaba el emprendimiento individual. Y por eso había muy pocos emprendedores, salvo aquellos que habían heredado, porque cualquier cosa el Estado enseguida intervenía a regular y a dominar lo que era el mercado. Y entonces la independencia se hace un poco emulando la independencia norteamericana, basada en la economía de los originales estados de los Estados Unidos, y realmente la independencia de América Latina es una rebelión contra el Estado, la dominación del estatismo español y la corona. Otro aspecto interesante en Bolívar Empresario es el referido a liderazgo y sensibilidad humana que él también aplicaba en sus empresas. Sí, porque Bolívar tenía aquel concepto original de que tenía una responsabilidad personal que no involucraba la generación de sus bienes, sino de lo que le resultaba a él. Él era sumamente generoso. Él se podía comparar a un príncipe medieval, que él daba pensiones a viudas, ayudaba a desvalidos. Él era un hombre intrínsecamente muy generoso. Pero que ejerció el liderazgo también desde siempre. Eso es interesante destacarlo. Desde siempre, sí. Él siempre, cuando manejó su fortuna, bueno, hubo un periodo donde no. Él se dedicó a viajar por Europa y quedó en manos de su hermano Juan Vicente. Pero cuando ya regresa, él toma las riendas. Y uno ve en la documentación que él es mucho más activo incluso que el propio Juan Vicente cuando regresa. Y el hecho también de que el Libertador haya manifestado muchísimas veces el interés por la educación y por la formación de quienes lo acompañaban en esa gestión. Bueno, que él entendía que sin civilización no hay estructura política estable posible. Y la educación es la base de la civilización. Ya regresamos en Gerencia para Todos con el doctor Antonio Herrera Bayán. Bolívar Empresario, muy importante para todos nosotros. Ya regresamos. ¿Esto te pertenece? Todo lo que puedes ver. Y más allá, no lo puedes ver. Y ahora te pertenece a ti también. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre un tema importantísimo, Bolívar Empresario. Estamos con su autor, Antonio Herrera Bayán. Doctor Herrera, quisiera que nos comentara el tema de cómo inicia realmente Bolívar ya fuerte como empresario. Bueno, fíjate lo siguiente. Bolívar nunca renunció a sus bienes para hacer la independencia. Es decir, él tuvo siempre mucho cuidado en cuidar lo que podíamos llamar las joyas de la corona. Bolívar se ve privado de sus bienes temporalmente solamente a partir de 1814, que es cuando Boves entra en Caracas como un energúmeno, que era, gritando expropiese, confísquese, y le quita a los Bolívar y a otros poco de gente que estaban involucrados sus bienes y las pasa a una junta de secuestros y los tienen en danza entre distintas autoridades, no ocupándose, es decir, todas las tierras que tenía Bolívar se perdieron porque cuando entraron y expropiaron y confiscaron, esas tierras en vez de ponerse a producir más bien se convirtieron en monte.
Entonces Bolívar allí sufre entre 1814 y 1821 un periodo de privación de sus bienes. Nunca los renunció y tampoco es cierto que los haya invertido porque no los tenía para invertir. Él buscó el financiamiento para la independencia con financistas ingleses. Ahora bien, no más que gana la batalla de Carabobo y entra en Caracas, inmediatamente recupera sus bienes. E inmediatamente se da la tarea de ver qué quedaba de aquello, de lo que fue una enorme fortuna que estaba muy menguada en ese momento, obviamente, y ver cómo distribuía con sus hermanas, ya el hermano estaba muerto, cómo las dejaba acomodadas entre las propiedades urbanas que habían sido también, digamos que víctimas o sujetas del terremoto de 1812, así que habían muchas destruidas, y él toma en cuenta que en su patrimonio existía el derecho a las minas de Aroa de cobre, que existían desde 1650 y pico, de su antepasado Marín de Narváez, era hereditario de la familia Bolívar, pero estaban allá en el Yaracuy, en Aroa, prácticamente perdidas. Pero él se da cuenta que eso es un bien realizable, que es un bien que él puede materializar. Ahora, una pregunta. Este hecho que usted menciona, que de alguna manera Bolívar pierde su fortuna, y el hecho de que además luego de 1827 sería... No, es 21. Desde el 21. Saliendo de Carabobo, él recupera. Recupera e inmediatamente comienza a recuperar... Arrienda San Mateo que quedaba. Empiezan a vivir de la renta de San Mateo. Empieza a distribuir. Tenía la Casa de las Gradillas, tenía numerosas propiedades importantes urbanas. Él empieza a manejar todo eso, pero él ve que realmente lo importante de su patrimonio era las minas de oro. ¿Por qué? Porque él, que era un hombre globalizado en su momento, que tenía visión panorámica de lo que pasaba en el mundo, no estaba solamente ajustado aquí al patiecito. Él dice, bueno, ahorita mismo en las bolsas de valores que estaban naciendo, hay una avidez por las minas en América. Y entonces él dice, bueno, vamos a realizar Aroa. Él le da poderes primero a María Antonia para que arriende Aroa, pero él de repente se da cuenta que ellos no saben de minería, él no es minero, pero que lo que le conviene es venderlas, pero venderlas en la Bolsa de Londres. Ahora bien, usted menciona ese hecho, entonces, ¿cuál podría ser el concepto de Bolívar sobre la riqueza y la empresa? Él considera que la riqueza era buena, él considera que la riqueza es generadora, multiplicadora de oportunidades, de empleos, de bienes, de servicios, de todo. Es el sustento realmente de un sistema cívico-democrático. ¿Cuál sería la visión de Bolívar en cuanto al desarrollo del país y a los empresarios como fue él mismo? Bueno, él era un hombre, por ejemplo, que era muy importante destacar, porque en esto se involucra ese factor. Era un hombre totalmente desprovisto de envidia. Él no le pesaba que otro tuviera. Más bien hay unas cartas a don Pepe París, su amigo bogotano, que le dan que tenía la concesión de las Esmeraldas, donde él dice, yo le deseo a usted que sea todo lo rico que sea posible. Porque él sabía, él respetaba eso, eso era un valor que él tenía. Él no estaba tratando de que si yo no tengo le voy a fregar al otro. Eso no estaba en el alma de Bolívar en ningún momento. Entonces, Bolívar era un hombre en ese sentido muy amplio. Él entonces se dedica a incrementar su fortuna y a cimentarla. Ya él ha experimentado en carne propia lo que es la arbitrariedad de los gobiernos cuando pueden de un plumazo quitarte todo lo que tienes y destruir tu fortuna. Y para seguir el ideario republicano e igualarle con sus compañeros, le confiscaremos sus tierras y sus bienes. Su fortuna, a excepción de la vieja casa familiar, pertenecen a la corona. Será desterrado a la jungla de Cartagena. De hecho, aquí menciona en el libro, está citado, que Bolívar comprendió mejor que nadie que la pobreza no es una virtud ni una condición deseable. No lo es. Es que la pobreza no es ninguna virtud. La pobreza es como una enfermedad. Más bien hay que buscar la vacuna. Ahora bien, dentro del concepto de Bolívar, ¿cómo utilizaba el libertador
el tema de la propiedad, la independencia y la libertad. Es que él sabía que la independencia económica individual es la base de todas las libertades individuales. En la medida que uno tiene independencia económica personal, familiar, individual, uno está libre de otras ataduras, no está esclavo de un Estado. Porque lo que tenemos en algunas sociedades es la prolongación de la esclavitud vía la dependencia del Estado. Vamos a continuar conversando con el doctor Antonio Herrera Vaillant, luego de la siguiente pausa, sobre su libro Bolívar Empresario. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando, examinando el libro del doctor Antonio Herrera Vaillant, Bolívar Empresario. Doctor Herrera, aquí tiene un capítulo muy interesante. Bolívar, el empresario promotor. ¿Por qué Bolívar realizó estas acciones? Bueno, Bolívar cuando ve que recupera la posesión de Aroa, él ve que aquello está abandonado. Es decir, eso llevaba siglos perdido, allá en el monte, invadido. Él tiene pero sabe que hay un valor ahí. Entonces, ¿qué se dedica? Él, en el libro hay un escrito de su puño y letra, que ha podido ser escrito por un prospecto de ventas inmobiliarias de la actualidad, donde destaca todos los beneficios de las minas, etcétera, etcétera, lo cual vale inglés. Y por cierto, esa promoción que se hizo está contenida en un pequeño libro de 1825, que solamente queda un ejemplar en una de las bibliotecas de Harvard, sobre las minas en América Latina, y está Bolívar Mining. Es decir, que realmente porque sabe, y lo dice en sus escritos, que el verdadero valor está en la cotización que se hace en la bolsa y la especulación en el buen sentido de la palabra, porque tampoco esa palabra es mala, sobre el valor de esas acciones, en la realización de esas acciones, y se asocia con los ingleses. O sea que Bolívar se estaba internacionalizando, internacionalizando sus finanzas. Bolívar era un hombre que era otro rasgo que lo diferencia de muchas otras personas en el hemisferio. Tranquilamente trataba con los inversionistas ingleses, pero él promueve esa venta, él insiste en la venta, y ahí es cuando le dice, hay que tomar en cuenta también el valor relativo de las monedas, ¿no? Pero cuando le dice a la hermana, más vale tener 100.000 libras esterlinas en Londres que las minas aquí en Venezuela. Entonces, él le planificaba el futuro de él y de sus hermanas, porque hay que tener en cuenta que esas hermanas eran viudas las dos, una de un prócer y la otra pues no, pero eran sus hermanas y cuidaba de ellas. Mire, otro hecho interesante y que es necesario conocer, que todos los venezolanos y todos los latinoamericanos conozcamos las últimas acciones como empresario de Simón Bolívar. Es decir, cómo veía él su futuro como empresario, el de su familia, el futuro de sus empresas, qué acciones preveía él en ese sentido como planificador. Él ya no estaba en Venezuela, había sido de alguna manera expulsado, derrotado. Pero eso fue muy al final. Sí. Sin embargo, él previó desde tempranos momentos todo el torbellino que se había desatado en América Latina, en todas estas tierras, y él quiso poner la mayor parte de su patrimonio líquido a salvo. Y por eso insiste, en 1827, que es su última visita a Caracas, cuando ya ha ocurrido la conspiración de la Cociata
que él veía venir las cosas que iban a presentarse difíciles y sabía que le podían quitar todo lo que tenía. Esa era una de las medidas favoritas de los gobiernos para represalia contra sus opositores, es quitarle todo. Entonces, él viene y consuma la venta. Pero ¿qué sucede allí? Los ingleses piden que le saneen la titularidad. Y habían unos invasores metidos en Aroa. Y empieza el litigio y la manipulación de los tribunales. Que él se resiste a usar su poder a intervenir en los tribunales. Él fue muy respetuoso de la independencia judicial. Y sin embargo, no así los demás. Y entonces esos tribunales, todos los procedimientos de los tribunales se fueron manipulados para demorar esa venta. Pero él comete un cierto error, que es que él empieza a endeudarse a cuenta de lo que le iban a pagar. Pues ya estaba firmado. Y ahí él empieza a tener dificultades de liquidez, más no de dinero. Es falso de toda falsedad que haya muerto con una camisa prestada. Eso es un cuento chino que no se sabe muy bien quién lo inventó. Pero él muere con ciertos bienes, muy pocos, depositados en Cartagena, para irse, pero siempre pensando cobrar luego. Pero hay dilaciones y dilaciones y dilaciones. Total es que él muere sin llegar a cobrar. Pero 2 años después de su muerte, las hermanas cobran como herencia más de $300 millones actuales. De modo que ellos sí tenían mucho dinero, pero él sí gastaba mucho en dar pensiones, becas. Él era muy desprendido en ese sentido. Es decir, él gustaba, como decía su sobrino Fernando, le gustaba el placer de los príncipes, el placer de Dios, que es el dar. Él le gustaba dar. Ese es el placer de Dios. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio Herrera Bayán por compartir con nosotros este interesante libro. Gracias a ti. A ustedes, amigos, por favor, modelemos conductas exitosas como las que están en este interesante libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre decimos, obremos como la naturaleza, hagamos lo necesario y hagámoslo bien. Les invitamos a nuestro próximo programa. ¿Esto te pertenece? Todo lo que puedes ver. Y más allá, no lo puedes ver. Y ahora te pertenece a ti también. Para seguir el ideario republicano e igualarle con sus compañeros, le confiscaremos sus tierras y sus bienes. Su fortuna, a excepción de la vieja casa familiar, pertenecen a la corona. Será desterrado a la jungla de Cartagena. Hoy proclamamos la Gran República Americana de Colombia.